Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. El gobierno canadiense, presidido por Justin Trudeau, decretó este lunes el estado de emergencia en Canadá para poner fin a las manifestaciones en Ottawa y a lo largo de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, más concretamente en la zona de Detroit, donde cruza el río Detroit, cruza un puente muy importante que ha estado cortado pues hasta hace apenas un par de días. Las medidas son quizá las más duras que ha tomado un gobierno occidental contra las protestas de quienes se oponen a la vacunación obligatoria y a las restricciones sociales en respuesta a la pandemia. Estas medidas tan radicales llegan además en un momento en el que la situación epidemiológica en Canadá está muy lejos de ser preocupante. En Canadá la tasa de vacunación a día de hoy es superior al 80% y la incidencia, es decir, el número de casos positivos de COVID-19 cae a plomo desde hace semanas. Tocó techo a principios del mes de enero y desde entonces está cayendo. Por esa razón, para muchos en Canadá, los poderes extraordinarios que ha reclamado Trudeau no están ni muchísimo menos justificados. Para Trudeau, sin embargo, sí que lo están. En la rueda de prensa en la que anunció las medidas, aseguró, y esto es textual, que existen serios problemas para hacer cumplir la ley de forma efectiva y que ni pueden ni deben permitir que continúen las actividades peligrosas e ilegales de los últimos días, tanto en Ottawa como en este puente, el puente Ambassador. Entre las medidas se incluyen algunas muy polémicas, como por ejemplo incautar las donaciones que se realicen a las organizaciones que están apoyando las protestas o directamente congelar las cuentas corrientes de quienes estén detenidos o vigilados por participar en estas protestas. La decisión de Trudeau se ha producido poco después, además, para más INRI, poco después de que la policía reabriera el domingo el acceso a este puente que os decía, el puente Ambassador, que une Detroit, en Michigan, con la ciudad de Windsor, en la provincia de Ontario. Los manifestantes llevaban una semana impidiendo la entrada de vehículos estadounidenses a Canadá, algo que había puesto en jaque al gobierno local, concretamente al de la provincia de Ontario, y que además estaba ocasionando grandes problemas a la economía de la zona, ya que este puente es el único que salva el río Detroit. No es propiamente un río, es un canal de unos 600 metros de ancho por el que discurre el agua que va del lago Huron al lago Erie. A los problemas de los puentes fronterizos se han sumado las manifestaciones en Ottawa, que es la capital del país. Una ciudad no muy grande, es de tamaño mediano, mucho más pequeña que Toronto o Montreal, y por lo tanto pues ha hecho que las manifestaciones de camioneros, para ser más precisos, pues se hayan sentido y se hayan dejado notar muchísimo más. Para el gobierno estas medidas son muy necesarias porque las protestas están haciendo muchísimo daño a la economía. No todos están de acuerdo, ya digo. Organizaciones defensoras de los derechos civiles se han opuesto de plano. Incluso el primer ministro de Quebec, que se llama François Legault, ha dicho que puede entender el sentimiento de hartazgo de los habitantes de Ottawa, pero que en su provincia no se aplicará ninguna de estas medidas porque podrían ser perjudiciales y además contraproducentes. Para Legault, lo que está haciendo Trudeau es echar leña al fuego de manera innecesaria, justo lo que Canadá no necesita en estos momentos, a solo 8 meses de las elecciones y con una inflación que roza el 5%. Desde finales de enero, el centro de Ottawa se ha convertido en una suerte de estacionamiento para camiones improvisado, por supuesto, al que han ido llegando cientos y cientos de camiones, bueno, no solo camiones, también camionetas y todo tipo de vehículos cuyos dueños dicen estar hartos de las restricciones sociales impuestas por el tema de la pandemia, el distanciamiento, mascarillas, en fin, horarios, cierres y sobre todo de la obligatoriedad de vacunarse y de presentar el pasaporte COVID, que en Canadá se hizo obligatorio en muchas provincias. Muchos de estos vehículos que se han metido en esto, pues si lo hemos podido ver a través de la televisión o de las redes sociales, lucen banderas canadienses y pancartas en las que exigen que se restablezcan los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a negarse a recibir una vacuna, algo
que los que están protestando pues dicen que no pueden hacerlo, no puede hacerlo el gobierno con la Constitución en la mano, y que se eliminan restricciones tales como presentar los certificados de vacunación, que en muchas partes de Canadá pues se necesita pues para prácticamente todo, para viajar, para trabajar, para subirse a un tren, para comer por supuesto en un restaurante, para tomarse una cerveza en un pub, en fin, que en algunas provincias se lo han tomado bastante en serio, especialmente en la provincia de Ontario, que es la más poblada de todo el país. En Ottawa, el convoy, que tiene un nombre, el lema del convoy se llama Freedom Convoy 2022, ha dejado que sería algo así como caravana de la libertad. Lo de convoy, además teniendo en cuenta que son camiones, pues todavía parecía muchísimo más un convoy, es decir, un tren. Las imágenes eran muy espectaculares, algunas a lo largo de las últimas semanas, porque se les veía por esas carreteras canadienses, esas autopistas con nieve a los dos lados, que aquello parecía Siberia con un camión detrás del otro. Bien, pues este convoy, esta caravana, ha dejado el centro de Ottawa intransitable, obligando a muchas empresas a cerrar sus puertas, y además ha complicado seriamente la vida cotidiana de los residentes en Ottawa, que a fin de cuentas no tienen la culpa tampoco de lo que haga el gobierno. Se limitan a vivir en Ottawa, son ottawenses, y lo que se han encontrado de golpe y porrazo es que tienen a centenares de camioneros haciendo sonar sus claxon y, en fin, gente por la calle, cortando calles, etcétera. Y eso, para el que vive allí, pues puede resultar, y resulta de hecho, muy molesto. Entre tanto, decenas de miles de personas se han concentrado en las inmediaciones del Parlamento del país. Canadá tiene dos cámaras, tiene una que es la Cámara de Representantes, que allí se llama, como en Inglaterra, como en el Reino Unido, Cámara de los Comunes, y exactamente igual, Casa de los Comunes exactamente, y luego tiene un Senado. Bueno, pues hay un edificio parlamentario así de estilo inglés, está en Capitol Hill además, igual que en Washington, y allí es donde se han concentrado, está en el mismo centro de Ottawa. Bien, pues llevan allí concentradas durante las últimas 2 semanas, más todos los días, para mostrar su apoyo a las protestas. Bien, junto a esto de Ottawa, que es probablemente lo que más haya dado que hablar, es donde más fotógrafos se han concentrado, es donde esta protesta ha adquirido un tono urbano, y donde también, por cierto, más ha molestado a la gente. Esto y lo de los puentes, especialmente uno de los puentes. Bien, aparte de esto de Ottawa, los manifestantes también han interrumpido buena parte del tráfico rodado entre Estados Unidos y Canadá. El 7 de febrero, es decir, la semana pasada, cortaron el puente Ambassador. Es un puente importantísimo. Es seguramente el puente más importante de Canadá, por lo menos internacional. Es el que une Detroit y Windsor. Por este puente pasa entre el 25 y el 30% del comercio entre los dos países. Claro, une una provincia canadiense, la más poblada, que os decía, que es Ontario, donde está Toronto, donde está la propia Ottawa, con el estado de Michigan, por lo que hay industria en ambos sitios, y además ambos lugares pues hay ciudades importantes, como puede ser el caso en el estado de Michigan, como puede ser el caso de Detroit, que a pesar de que no es lo que fue en su momento, pues sigue siendo todavía una ciudad importante, y por supuesto el acceso, por ejemplo, desde Canadá para Chicago, pues también se hace a través de este puente. Vamos, que es uno de los puentes con más tráfico de toda Norteamérica, desde luego el más importante de toda esta frontera. Bien, pues el corte del Ambassador provocó que muchos fabricantes de automóviles que están a ambos lados de la frontera, gracias al NAFTA, pues pueden permitirse ensamblar el automóvil en Canadá, pero las partes de ese automóvil haberlas fabricado en Estados Unidos. Pues bien, muchos fabricantes de automóviles, especialmente en el lado canadiense, tuviesen que reducir su producción a lo largo de la última semana y enviar a algunos empleados a su casa porque no les llegaban las piezas desde Michigan. Y esto sucedió en muy poquito tiempo, en apenas 3-4 días. Nos viene a decir más o menos cómo funciona la industria automovilística. Se ensambla la pieza que no se tenía almacenada, que acaba de llegar, y por lo tanto, pues uno así se ahorra, evidentemente, tener almacenes alrededor de la fábrica. Pero esto significa que necesitas que las vías de comunicación estén siempre abiertas. De lo contrario, pues te pasa lo que ha pasado en Ontario durante estos últimos días. La policía, evidentemente, pues se puso a perseguir a los manifestantes porque estaban cortando el puente. El día 13 de febrero, por ejemplo, hace solo 2 días, la policía canadiense arrestó a 30 manifestantes, retiró además una docena de vehículos para despejar el puente. Bien, ese mismo día, el día 13, ya por la última hora de la tarde, reabrió el tráfico. En Ottawa el asunto era más peliagudo, porque es una ciudad, obviamente, además la capital.
La policía de Ottawa tiene, según he podido comprobar, tiene solo 1.200 agentes y tampoco les hacía falta mucho más, pero no les bastaba frente a unas manifestaciones del calibre de estas. Así que el alcalde de la ciudad, un tipo llamado Jim Watson, tuvo que solicitar al gobierno de Canadá 1.800 policías adicionales para ayudar, esto es en palabras del propio alcalde, en una carta que dirigió el 7 de febrero a Trudeau, a sofocar la insurrección, tal cual se lo decía, y recuperar cuanto antes las calles de Ottawa. El centro de Ottawa ha sido intransitable durante la última semana y media, a pesar de los rigores del invierno. Si habéis seguido este tema, me ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención. Una cosa es manifestarse o acampar en la calle a 25 grados, qué sé yo, y otra bien distinta, hacerlo a 10 o a 15 bajo cero, con una capa de nieve considerable. En Ottawa, además, ahora mismo pues no hay muchas horas de luz porque estamos en febrero, y la temperatura nocturna pues se pone en 10 o en 15 bajo cero fácilmente. Bueno, la máxima diurna he ido a mirarla por pura curiosidad. Yo la verdad es que nunca he vivido en Ottawa y no he tenido que padecer, gracias a Dios, esos inviernos tan duros, pero la noche en Ottawa, que en febrero, quiero decir, que sube la temperatura de 0 grados, es considerada allí una noche cálida. Así que os podéis imaginar lo que ha sido manifestarse durante estos días con ese frío helador. También es cierto que son canadienses y que por lo tanto están más acostumbrados, ¿no? Bien, como os decía antes, el lema de la propuesta es Freedom Convoy, la caravana de la libertad, y según he podido ver en un comunicado publicado en su página de Facebook, son realmente, esto es lo que cuentan ellos sobre ellos mismos. Son un pequeño grupo de camioneros, de familiares de estos camioneros, de amigos de los camioneros, es decir, un grupo de interés que podríamos llamar simpatizantes con su causa, de esto, todos provenientes del oeste de Canadá, que decidió a mediados de enero empezar la protesta y la cadena de manifestaciones con camioneros y amigos de estos camioneros con idea de confluir en la capital para una protesta pacífica. Es decir, querían hacer llegar sus camiones hasta Ottawa, estuviesen donde estuviesen. El grupo asegura que en su propia página, que la cantidad de camiones que se dirigían a Ottawa era de alrededor de 50.000. La policía canadiense, luego la verdad es que aquí han exagerado bastante. La policía canadiense el 10 de febrero rebajó la cifra sustancialmente. Informaron de que la cantidad de vehículos frente al Parlamento de Canadá es de unos 400. Es que 50.000 camiones no entrarían de ninguna manera dentro de Ottawa. A ver, la ciudad no es que sea una ciudad pequeñita, pero tampoco es una ciudad grande. Es menos de la mitad del tamaño de Toronto. Pero bueno, aún así, 400 camiones y más, habida cuenta del tamaño de los camiones en América, pues taponan cualquier calle de casi cualquier ciudad. Yo creo que exceptuando, no lo sé, Brasilia, quizá, que tiene esas avenidas tan anchas y tan desangeladas, casi cualquier otra ciudad le metes 400 camiones y la dejas completamente colapsada. Bien, el objetivo de este grupo, según cuentan ellos mismos, es presionar al gobierno de Justin Trudeau, para que derogue la obligatoriedad de vacunarse que tienen los camioneros cuando van a cruzar a Estados Unidos. Aparte de eso, que es el origen, el disparador de las protestas, quieren también que se elimine el pasaporte COVID, que impide a los no vacunados, pues como os decía, entrar en restaurantes, en bares, en gimnasios, etc. Les parece que eso es intolerable y el único modo que han encontrado de transmitir esa idea o transmitir su demanda al gobierno es montar esta caravana y confluir frente al Parlamento de Canadá. Como 400 camiones son muchos camiones en el centro de una ciudad, el alcalde de Ottawa, este hombre del que os he hablado antes, Jim Watson, terminó declarando el estado de emergencia dentro de Ottawa. Esto fue el día 6 de febrero, es decir, este domingo no, el anterior, hace poco más de una semana. En ese punto la policía local ya empezó a ponerse seria con los manifestantes. Han detenido, como os decía, unas 30 personas y han puesto, según he podido leer en la prensa canadiense, unas 2.500 multas por infracciones, algunas que en principio no parecen gran cosa, pero claro que si lo piensas dos veces, pues podrían estar hasta justificadas. Algunas son por tocar el claxon durante la noche. La verdad, vamos a ponernos en
en la piel de estos ottawenses que hagan sonar el claxon de un camión, que son especialmente sonoros a las 4 de la mañana y te despierten, pues no es ningún plato de gusto. También han puesto multas por beber alcohol en la calle o por lanzar fuegos artificiales. Por lo demás, la protesta ha sido bastante pacífica en todos los aspectos, quitando esto de los claxon y de los fuegos artificiales. También han confiscado, la policía allí ha confiscado combustible que llevaban los manifestantes a otros manifestantes, a los camioneros, evidentemente, para que pudieran tener encendido el camión, y avisaron que detendrían a todo el que llevase combustible en bidones. También pudimos ver las imágenes, se han distribuido mucho porque hay teléfonos en todas partes y Canadá es un país perfectamente conectado. Bien, esto pasó el día 6. El día 11, si esto sucedió el domingo, porque la cosa ha ido muy, muy rápida, la verdad, pues el día 11, es decir, el viernes siguiente, quien declaró el estado de emergencia fue el gobierno de la provincia de Ontario, a causa de lo de Ottawa, que está dentro de la provincia de Ontario, pero sobre todo del corte en el puente Ambassador. Anunció también el gobierno de la provincia, insisto, que multaría a todos los que tratasen de cortar una carretera y que revocaría los permisos de conducir a quienes lo hiciesen, en el acto además. En el momento en que atrapasen a alguien tratando de cortar un puente o una carretera por esta historia, se lo llevarían a comisaría y su permiso de conducir quedaría revocado en el acto. Bien, pues ese mismo día, el día 11, se pusieron a retirar vehículos con grúas de los ejes principales de la ciudad. Esto coincidió con el despeje del puente Ambassador. Trudeau, entre tanto, se dedicaba a ignorar el asunto, como si no fuese con él, a pesar de tenerlos delante, de tenerlos en el mismo Parlamento. No querían estos camioneros hablar con el gobierno de Ontario, ni con el de Alberta, ni con el de Saskatchewan, no. Querían que les escuchase el primer ministro del país. No olvidemos que Canadá es una monarquía parlamentaria, no hay presidente, van directamente al primer ministro. Y os preguntaréis, ¿cómo una monarquía parlamentaria? Sí, señores, Canadá es una monarquía y la reina es la reina Isabel de Inglaterra. Los canadienses es que se independizaron bien, quizá por eso mismo les ha ido luego tan bien en el mundo moderno. Pero bueno, volviendo con este tema de Trudeau, lo que hizo este hombre fue ignorar el asunto. De hecho, lo ha ignorado hasta este lunes, cuando, de manera un tanto imprevista, porque ya no era necesario, ha declarado el estado de emergencia nacional, arrogándose una serie de poderes que muchos consideran inconstitucionales. En Ottawa, de hecho, la situación ha mejorado algo en los últimos 3 días. Y estaba mejorando. A ver, sigue siendo grave todavía porque se han metido muchos camiones y muchísima gente. Los vecinos se quejan, como es lógico. Aquella es una ciudad muy tranquila, que es que también hay que poner cada ciudad en su circunstancia particular. En Ottawa nunca pasa nada. Ottawa no es Buenos Aires o Santiago de Chile o Barcelona, caray, donde están acostumbrados a grandes manifestaciones que devienen violentas, a que corten calles con relativa frecuencia, a disturbios de vez en cuando. Caray, en Barcelona siguen cortando desde hace no sé ni cuánto tiempo una avenida de la ciudad muy importante, la avenida Meridiana, sin que el gobierno local haga absolutamente nada. Bien, pues digamos que los barceloneses están acostumbrados a esto. Acordémonos de lo que pasó en Santiago de Chile hace 3 años, ¿no? 2 años y pico. O lo que pasa cada 2 por 3 en Buenos Aires, que los sindicatos les da por cortar rutas y los bonaerenses pues no les queda más remedio que resignarse. Bien, los ottawenses no estaban hechos a esto, ni muchísimo menos. Unos ottawenses, algunos se quejan, claro. Otros están más o menos lo entienden, pero claro, no quieren que se manifiesten delante de su casa. Los que se quejan pues les vienen a decir a los camioneros que está muy bien, pero que es que ellos no pueden ir a trabajar o que no pueden dormir porque los camioneros, pues lo que os decía, hacen sonar el claxon de los camiones por la noche. A otros eso sí les parece bien. Consideran que es un sacrificio que merece la pena porque el gobierno se ha pasado de la raya con las restricciones. Había, por lo tanto, en este punto, cuando estaba estudiando este tema y uniendo pues toda la información y relacionándola entre ella, este tema de los camioneros, que evidentemente sigo desde que empezó a finales de enero, había que irse a los sondeos de opinión. Y no ha habido sondeos de opinión hasta hace 4 días, sondeos de opinión serios. Es decir, no tenía yo muy claro, y como no vivo en Canadá, hasta qué punto era popular y era aceptada la protesta por parte de los canadienses, y eso me permitía saber ese dato, era importante. Así que tuve que esperar a que saliesen los primeros sondeos de opinión. Es decir, un sondeo que me dijese cuál es el apoyo de estas manifestaciones. Bien, pues Ipsos hizo una encuesta entre el 8 y el 9 de febrero, que no estuvo disponible hasta el 10, y en esta encuesta de Ipsos
El 46% de los encuestados dijeron que no necesariamente están de acuerdo con todo lo que defienden los camioneros y sus simpatizantes, pero que creen que su frustración es legítima. Y que tienen razón en una palabra. En líneas generales, no tienen que estar de acuerdo con todos los puntos, pero que en líneas generales tienen razón de haberse puesto así. Eso es el 46%. Al 54% restante les parece mal lo que están haciendo. La cosa, como vemos, está muy igualada, aproximadamente, teniendo en cuenta que toda encuesta tiene un margen de error, que estaríamos mitad y mitad. La mitad de los canadienses, según esta encuesta de Ipsos, están a favor y la mitad en contra. Luego ha salido otra, posteriormente, bueno, es que esta salió ayer, que es cuando me la encontré, que la ha hecho el Instituto Angus Reid, que es una de las principales empresas demoscópicas de Canadá. Bien, pues el Angus Reid hizo su propia encuesta entre el 11 y el 13 de febrero. Bien, en esta el rechazo a los manifestantes es mayor que el apoyo. El 70% en contra y el 30% a favor. ¿Qué pasó entre el 8 que empezó la primera encuesta y el 13 que terminó la última? Pues no lo sé, quizá varios días de corte del puente Ambassador y de bloqueo general en la ciudad de Ottawa. Es posible que algunos que estuviesen de acuerdo el primer día, pues al cabo de 4, 5 o 6 días, pues ya no estuviesen tan de acuerdo, cuando lo estaban sufriendo en sus propias carnes. Políticamente la revuelta también ha dividido el país. Un país que por lo demás es muy tranquilo, porque es que Canadá es un país en el que no suele pasar nunca nada grave. En muchos aspectos se parece a un país europeo del norte, un país escandinavo casi. Al principio algunos diputados del Partido Conservador, que es el principal partido opositor, Justin Trudeau es del Partido Liberal, expresaron su apoyo a los camioneros. Dijeron que les parecía muy bien, que tenían razón de quejarse, que Trudeau se había pasado muchísimo con el tema del pasaporte COVID o de ciertas restricciones. Pero la semana pasada se echaron para atrás. El 9 de febrero, la presidenta del Partido Conservador, que se llama Candice Bergen, dijo que era hora ya de que terminase la protesta. Esto encajaría bien con lo de las encuestas. Al principio bien, pero quizás son demasiados días, ¿no? Están las empresas teniendo que ralentizar la producción o gente que no puede cruzar al otro lado de la frontera porque está el puente cerrado y no puede asistir a su puesto de trabajo. O los propios ottawenses, que no pueden dormir por la noche. Sí, que lo que vino a decir Candice Bergen, que había estado bien, pero que ya era hora de volver a su casa. Curiosamente, al otro lado de la frontera, es decir, en Estados Unidos, los camioneros se han encontrado con el apoyo de algunos republicanos insignes, como Donald Trump, que dijo que la caravana de la libertad era plenamente legítima, plenamente pacífica, y que iba dirigida contra y esto es textual de Trump, contra un lunático de extrema izquierda que ha destruido Canadá con las restricciones pandémicas. Esto es lo que dijo Trump. El senador Ted Cruz tuiteó también su apoyo a los manifestantes, vino a decir algo así como que están defendiendo Canadá, que están defendiendo la libertad, etc. Es decir, han encontrado más comprensión en su vecino en Estados Unidos que dentro de la propia Canadá, por lo menos entre los políticos. Bien, ¿cómo se ha mantenido esto durante todos estos días? Esa es otra de las preguntas que me hice en su momento. Un país tan frío y además un camión no es precisamente barato de mantener. Si el camionero tiene que ir desde el otro lado del país, desde Calgary, qué sé yo, desde Edmonton hasta Ottawa, dejar su trabajo. En fin, un camión de esos tiene que gastar una cantidad de gasoil imposible siquiera imaginar. Mantenerse con vida, es decir, pudiendo comer todos los días. ¿Cómo se ha financiado esto? Bien, al parecer lo que hicieron los organizadores de la protesta fue montar una campaña de crowdfunding, de estos de suscripciones populares. Vamos, consiguieron recaudar más de 10 millones de dólares a través de GoFundMe. Lo que se sacase se repartiría entre los manifestantes para cubrir pues sus costes, los de combustible, los costes para llegar hasta Ottawa, por supuesto, y luego mantenerse allí. Y bueno, y otros gastos como alojamiento, como comida. Bien, pues sucedió el 4 de febrero que esta empresa, GoFundMe, canceló la campaña de recaudación de fondos de los organizadores y les dijo que no había problema, que no les llegaría el dinero, que se lo devolverían a los donantes. GoFundMe se defendió arguyendo que su plataforma no puede ser empleada para financiar actividades ilegales. Bien, correcto. Bien, lo que hicieron los organizadores es cambiar de plataforma, porque de esas hay muchas. Cambiaron a una llamada que ni yo conocía, la de GoFundMe sí la conocía, pero esta de Give, Send, Go no sabía que existía.
Bien, hasta el 11 de febrero, que son los datos que he encontrado, el grupo de manifestantes había recaudado más de 8 millones de dólares. El gobierno de la provincia de Ontario ha respondido, por supuesto, con una orden judicial para congelar las donaciones de los manifestantes a través de GiveSendGo. Bien, también fue una orden judicial, curiosamente, lo que permitió desalojar por la fuerza el puente Ambassador el otro día. Lo del puente estaba ocasionando pérdidas fortísimas a la industria de la zona. Por ese puente pasan anualmente mercancías por valor de unos 600.000 millones de dólares. Luego hay otro puente que está algo más al norte, se llama Blue Water Bridge, que está unos 150 kilómetros más al norte, justo en el desagüe del lago Hurón. Pero también lo cortaron el otro día, aunque ese sí, eso fue más breve, lo cortaron solo unas horas, este domingo no el anterior. Otros grupos han ido a las fronteras terrestres, han ido interrumpiendo el tráfico en pasos fronterizos situados en los que hay entre Montana y Alberta o entre Manitoba y Dakota del Norte. Pero esos pasos registran poco tráfico y claro, no había suficientes camioneros como para mantener los cortes. Canadá y Estados Unidos comparten una frontera inmensa. Tiene 8.900 kilómetros en dos secciones, por un lado está la principal y luego la de Alaska. La principal tiene 6.500 kilómetros. Arranca en el Pacífico, junto a Vancouver, circula primero sobre el paralelo 49 norte, luego están los Grandes Lagos, que sirven de frontera, luego ya desde el lago Ontario, que es el último de los Grandes Lagos y el más pequeño, el río San Lorenzo hace las veces de frontera, se separa la frontera del río San Lorenzo en el estado de Nueva York y sigue hasta el Atlántico. Bien, hay centenares de pasos fronterizos, es realmente difícil cortarlos todos, así que esto se ha limitado al sur del estado de Ontario, los problemas, que es la región, como os decía, más poblada del país. Tiene 12 millones de habitantes. Estamos, por lo tanto, ante un problema muy localizado, aunque, claro, en un punto central, que es la capital y el principal paso fronterizo con Estados Unidos. Bueno, en eso mismo ha justificado Trudeau el decreto del estado de emergencia, algo que, por cierto, he ido a mirar en la historia y no se empleaba desde hace más de medio siglo. Hay que remontarse al año 1970, cuando otro Trudeau, su padre, el padre de Justin, que se llamaba Pierre Elliott Trudeau, usó la misma ley cuando era primer ministro para aplastar a un grupo separatista en Quebec que se llamaba Frente de Liberación de Quebec. Un grupo que tampoco es que fuese tan grande como esos organizaciones terroristas que había en Europa en la misma época, pero bueno, puso una bomba en la bolsa de Montreal en el 69. Los terroristas estos del Frente de Liberación de Quebec secuestraron después al viceprimer ministro y a un diplomático británico. Bueno, fue entonces cuando Trudeau padre decidió actuar para desmantelar la banda. Bien, esta vez no ha hecho falta tanto. Trudeau asegura que con lo que hacen no viola la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, que entró en vigor en 1982. Pero claro, no todos lo tienen tan claro. Muchos se preguntan si las manifestaciones en Ottawa y en estos cruces fronterizos justifican algo tan serio como una emergencia nacional. De ser así, esto establecería un precedente peligroso, porque significaría que cualquier protesta contra el gobierno bastaría y sería motivo suficiente para que ese mismo gobierno se arrogue poderes extraordinarios. Por de pronto las medidas han entrado ya en vigor, entran en vigor de forma inmediata, pero el primer ministro tiene antes que pasarlo por el Parlamento. Bueno, tiene necesariamente que pasarlo por el Parlamento y que apruebe el estado de emergencia en los próximos 7 días. Según he podido leer, esto lo tiene asegurado, porque aunque Trudeau no tiene mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, que la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes de Canadá son 169 escaños, él tiene 159, puede sumar al nuevo Partido Democrático, que es de izquierda, más a la izquierda el liberal, que le aporta 25. Lo que hay que preguntarse es si era necesario llegar a tanto y forzar las costuras de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, cuando bastaba una orden judicial para desalojar a los manifestantes de la vía pública y del puente Ambassador. De hecho, el gobierno de la provincia de Ontario anunció ayer que el próximo 1 de marzo se eliminará el pasaporte COVID. Ontario, además, no es la primera, se une así a otras dos regiones que son Alberta y Saskatchewan, que también lo han eliminado ya. No sé, quizá ha sido por las protestas o quizá porque ya no hacía falta y no traía más que problemas a los restaurantes. Da un poco igual. El hecho es que Trudeau ha llegado tarde y ha llegado mal. Ha sobreactuado en un momento en el que su popularidad, por cierto, se encuentra muy baja, se encuentra en el 40%. Su aprobación, que es la tasa más baja desde que empezó la pandemia.
En fin, él verá lo que hace. El 20 de septiembre, dentro de 8 meses, hay elecciones en Canadá. Es una incógnita si esto le terminará pasando factura. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nicolás, que ha visto el a la contra que hice el domingo sobre las retribuciones públicas y privadas y nos comenta lo siguiente acerca del subsidio por desempleo. Buenas tardes, Fernando. Pues un saludo para ti, para toda la audiencia y darte una enhorabuena por el programa que estás haciendo. Estaba viendo ahora el vídeo que has hecho en Pozuelo de Alarcón, donde hablabas de los gastos de desempleo, de las prestaciones por desempleo, no sé qué. A ver, y hay un dato que no diste bien. Es que las aportaciones por desempleo las paga el trabajador. Es decir, tengo delante de mí una nómina tipo en una página web que se llama asesorías.com. Y en la parte de deducciones dice uno, aportación del trabajador a las cotizaciones a la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta. Punto uno, cotización común. Punto 2, desempleo. O sea, que ese dinero de desempleo ya lo está pagando el trabajador, se lo están descontando de su nómina. O sea, lo lógico es que lo cobre, es lo propio. Igual que una pensión. Luego estoy de acuerdo contigo en todo el análisis que haces, que el sistema está mal diseñado y que se debería cambiar. Obviamente, debería. Igual posiblemente un sistema de capitalización sería correcto, pero claro, tendrías que liberalizar la edad de jubilación, porque claro, si nos morimos cada vez más tarde, pues claro, esa capitalización te va a dar para una cierta cantidad de años determinados una vez que te jubilas. Te jubilas a los 65, empiezas a cobrar y cuando se acaba el dinero, se te acaba el dinero a los 75, a los 80 o a los 85, pero y si da la casualidad que vives hasta los 105, estás durante 20 años pues viviendo la caridad de otras personas. No sé. Evidentemente habría que buscar un sistema de otra manera o directamente recortar por otros lados. Es decir, eliminar duplicidades, triplicidades o cuadruplicidades administrativas que hay. Cosas como, por ejemplo, que tengas que enviar una mercancía a una ciudad o a un pueblito de Canarias y tengas que pasar por el gobierno central, gobierno autonómico, el gobierno insular y el ayuntamiento. Pues habría que eliminar muchas multiplicidades administrativas. Habría que eliminar, pues, hacer un tipo como decía mi ley en Argentina, pues eliminar la obra pública y hacerla una iniciativa privada a lo mejor y que se haga obra pública exclusivamente donde haga falta y pagada por los usuarios. Por ejemplo, yo eliminaría el 70% de diputados regionales, diputaciones provinciales, las diputaciones las eliminaría todas. Reduciría todos los diputados, pero claro, ¿para qué tener 350 brazos de madera en un parlamento? Con tener una persona de cada partido que tenga el porcentaje que le corresponda, tendríamos de sobra. Y además nos ahorraríamos espectáculos lamentables como el del otro día en el Parlamento con la votación de la reforma laboral, que tú le llamaste circo, que no me gusta que le llames circo, porque un circo es un sitio donde se da un espectáculo para niños, que es bastante digno y a algunos les agrada. Entonces llamar a eso circo me parece un poquito muy mal, ¿eh? Bueno, esto te lo digo de broma, ¿eh? Pero bueno, que habría que buscar algún tipo de soluciones de otro tipo para poder financiar pues esas pensiones que por ahora son de un sistema de cotización y muchos gastos que tiene el Estado, obviamente. Pero evidentemente, es decir, el apriete de cinturón no tendría que ser para los jubilados, ni para los desempleados, ni para la gente que se gana la vida honradamente o a la que le han prometido una compensación si perdía su trabajo por jubilación o por desempleo. El apriete de cinturón tendría que ir del lado de la política, del lado del gasto accesorio, que hay muchísimo. Evidentemente, tener un tipo de presidente del gobierno que se pega 100 viajes al año en Falcon, pues como que no. Niño, tus viajes oficiales si no te los pagas. Es que esto hay mucho gasto ineficiente, mucho gasto accesorio. Simplemente eliminando gasto accesorio daría el dinero para mucho más.
Pues depende, Nicolás, de la cantidad de tiempo que lleve cotizando el trabajador en cuestión. Si lleva cotizando solo, no sé, 4 o 5 años, no se va a pagar con esa cotización tan pequeña su subsidio de desempleo, que son 2 años, ¿eh? Otra cosa distinta es que lleve cotizando 30 años o 35. En ese caso, sí, claro. Se habrá terminado pagando esos 2 míseros años de subsidio, que es lo que le va a conceder el Estado, y se va a haber pagado muchos más que no va a recibir. Aquí, como ves, hay una suerte de tarifa plana que es un tanto injusta. El trabajador no capitaliza esa cantidad. Si la capitalizase sería distinto. Podría escoger, por ejemplo, la cantidad de dinero que quiere aportar cada mes para ese seguro de desempleo. Pero es que no es el caso, porque no le dejan. La retención es la que desea hacer el gobierno. Y la devolución de esa retención es también, las condiciones las pone el gobierno, las pone el Estado, vamos. La retención es pequeña, obviamente. Luego el Estado además puede retirarte ese subsidio a placer. Si cree, qué sé yo, que estás haciendo un uso fraudulento de él. Puede bajártelo, puede modulártelo a su antojo. Es decir, ese dinero no te pertenece porque no lo has capitalizado. Si, por ejemplo, tú has suscrito un seguro de desempleo privado, ese dinero es tuyo desde el primer al último euro. Con el subsidio de desempleo que tenemos no sucede nada parecido. Es una dádiva que de manera cortés el Estado te promete si te quedas desempleado, pero eso sí, cumpliendo unos requisitos muy estrictos que conocerás bien. Y por supuesto no va más allá de 2 años. A partir de ahí ya tienes que ir a la caridad estatal pura y dura, a las famosas ayudas de no sé cuánto es, porque evidentemente nunca lo he pedido, pero creo que son 450 euros o algo así. Pero eso tienes que, vamos, que es cuando ya no tienes donde caerte muerto. Y por supuesto, siguiendo con tu argumento, deberíamos capitalizar cualquier tipo de pensión que quisiéramos tener en el futuro. Eso es bueno por partida doble. Por un lado, nos invita a ser sensatos, ahorradores y previsores. Nada más. Ojo, que parece una tontería, pero son buenos hábitos ser previsor y ser ahorrador. Pensar en el mañana, en una palabra. Porque si no pensamos nosotros en nuestro propio mañana, nadie lo va a hacer por nosotros. El Estado lo que nos viene a decir, no os preocupéis, que lo voy a hacer yo por vosotros, luego no es verdad y nos quejamos. Caray, la mayor parte de nosotros en otros aspectos, como por ejemplo el estado físico, si nos aplicamos ese cuento, procuramos, especialmente a partir de cierta edad, no sé, una vez superado lo más salvaje de nuestra juventud, procuramos cuidarnos. Procuramos evitar el tabaco, el alcohol, bueno, por supuesto evitar las drogas, tratamos de hacer ejercicio, de cuidar nuestra dieta, porque intuimos que vamos a vivir muchos años. Lo vemos a nuestro alrededor, nuestros padres son mayores, vemos que la esperanza de vida es de más de 80 años y no queremos pasar una vejez llena de achaques y de enfermedades. Curiosamente, no dejan que cuidemos de nuestra propia salud financiera. El Estado nos viene a decir que él ahorra por nosotros. Nos hace una promesa de pago a partir del día en el que nos jubilemos. O nos hace una promesa de pago en el caso de desempleo, por si nos quedamos desempleados pero eso sí, durante un par de años nada más. Resumiendo, que por un lado nos dicen que nos cuidemos y que vigilemos nuestra salud, pero por el otro nos dicen que no nos preocupemos de nuestra salud financiera, que ya lo hacen ellos. Bien, esto tiene unas consecuencias. Y es que al final, a partir de los 65, terminamos siendo todos, o al menos los que se han creído el cuento de que el Estado ahorrará por ellos, algo así como esclavos de los caprichos de los políticos del momento. En el caso de las pensiones de reparto es más sangrante aún, porque ni siquiera las están capitalizando ellos. Simplemente toman cada mes una cantidad de dinero a los que están trabajando y se lo entregan a quienes se han jubilado. Mientras tengan a quien quitarle ese dinero, pues el sistema se mantiene. Pero claro, ahora ya lo hace de aquella manera, porque nos dirigimos a que haya un pensionista por trabajador. Es decir, que una persona trabaje todo el día para comer, él y su familia, y además para que pueda cobrar una pensión alguien a quien él no conoce. No sé, sinceramente, no se me ocurre el sistema más maligno y que destruya los vínculos intergeneracionales como este de reparto de las pensiones. Tiene una inmoralidad tan absoluta. Respecto a lo que comentas de eliminar duplicidades, me parece correcto. Lo de eliminar diputados o gasto abiertamente superfluo también me parece correcto. Pero es que eso no deja de ser el chocolate del loro, Nicolás. Al final, como comentaba el otro día en este vídeo, el vídeo este de la contra, el dinero se va en promesas de pago del Estado, es decir, en pensiones se van solo 150.000 millones de euros, todos los años. Y los salarios del sector público se van como 130.000 millones, también todos los años. Resumiendo, y lo contaba en el vídeo, que toda la recaudación fiscal se va en eso. En infraestructuras, créeme, o en parlamentos regionales se va poco dinero en comparación con lo que hay que pagar a pensionistas y empleados públicos. Los pensionistas deberían estar pagándose ellos su pensión como individuos soberanos que han trabajado toda su vida. Tendría más pensión el que más previsor ha sido, claro.
Luego, en cuanto a los empleados públicos, me preguntaba el otro día si eran necesarios tantos. Caray, es que son 3,5 millones. A mí me parecen muchos. Al final sucede que inflan la nómina pública, y claro, luego cuando vengan maldadas, y siempre vienen maldadas, pues no habrá dinero para todos. Los primeros interesados en que no crezca más la nómina pública son los propios empleados públicos. Entonces vendrán los recortes y las quejas. El Estado sin duda necesita empleados, pero no creo que necesite tantos empleados. Bien, seguimos con Naima desde Suiza, que nos comenta una noticia un tanto desconcertante. Hola Fernando, te voy a mandar una noticia mierder de la cual me enteré anoche, en la noche, creo que es de antes de ayer, me disculpas que no es nuevecita, pero es algo que está pasando aquí en Suiza. Ya te he dicho anteriormente que yo vivo en Basilea, Suiza, y en Ginebra le van a hacer una rebaja del 20% a las mujeres en entradas a eventos, en cines, etcétera, para que de alguna manera poder paliar la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres. Te voy a mandar la noticia, me parece que estamos llegando a una situación verdaderamente distópica. Y yo que siempre miro las noticias de España y creo que Irene Montero es la reina del drama en cuanto a estas cuestiones pseudofeministas, me doy cuenta que los suizos les estamos ganando, pero con dos narices, en cuestiones de tomar decisiones injustas y que no van verdaderamente dirigidas a la igualdad, sino a darle más privilegios a las mujeres. Bueno, te lo paso, y si yo creo que tú entiendes alemán, si lo entiendes, espero que lo traduzcas, por supuesto, y si no, pregúntame y yo te lo traduzco. Un abrazo y muchísimas gracias por tu programa. Pues mira, me parece que simplemente no tiene sentido, porque hay mujeres ricas y mujeres pobres. Esto lo comentaba cuando hablé en aquel directo sobre la idea de Irene Montero, esa de rebajar los impuestos para las compresas y los productos de higiene femenina. Comentaba en aquella ocasión que cuando rebajas un impuesto para una categoría tan amplia como ser mujer, o como ser hombre, o como ser rubio, o como ser moreno, es decir, categorías que nada tienen que ver con la renta, pues lo que estás haciendo es cometiendo una tremenda injusticia, porque estás rebajando el precio de las compresas tanto a Marta Ortega, que es la hija de Amancio Ortega, una de las mujeres más ricas de España, quizá la más rica de España, como a una pobre inmigrante que está limpiando una oficina. Bueno, en este caso han ido mucho más lejos. Se están proponiendo una rebaja lineal para las mujeres sin importar su renta. Bueno, esto constituye una injusticia obvia, que no hace falta que explique. No sé, disfrutarán de artículos rebajados las mujeres con rentas muy altas. No lo sé, tratándose de Basilea, pues las directivas de las empresas farmacéuticas, que allí hay muchas. Pero, curiosamente, al mismo tiempo, los hombres de renta baja no podrán acceder a esos artículos rebajados simplemente porque son hombres. Bien, esta es la consecuencia última de lo que sucede cuando sobre las identidades y el victimismo se construye un discurso político. Bien, vamos ahora con Mónica, que es de León, y que a raíz del programa que hice con Alberto Garín el lunes sobre las elecciones de Castilla y León nos recuerda que existe el Valle de la Ciana. Quería felicitarte por la crónica tan buena que habéis hecho de las elecciones en Castilla y León. Ayer esta mañana la he escuchado y ha sido muy instructiva, la habéis desgranado muy bien. Pero claro, hay un pero, y es que cuando habéis hecho alusión a León, al Bierzo y a Bavia, por supuesto que yo conozco Bavia, soy de esa zona, os habéis olvidado de lo que pasa entre el Bierzo y Bavia, que es el Valle de la Ciana, la gran olvidada. No entiendo por qué. Porque es verdad que se ha dedicado a la minería, a la minería de carbón, de la extracción del carbón, y en realidad, gracias al Valle de la Ciana, con sus pozos mineros, Ponferrada es lo que ahora es. El Bierzo, la región del Bierzo, gran parte del éxito ha sido gracias a Villablino, que es la capital del Valle de la Ciana, y es una injusticia muy grande que no se hable de ese precioso lugar.
Es verdad que es una zona muy deprimida, todo el mundo se ha olvidado de ella, han extraído el carbón, se han cerrado las minas y ya parece que se ha borrado del mapa. Pero la belleza de sus paisajes, la riqueza cultural, su flora, su fauna, las montañas, los picos. Hay picos en ese pequeño territorio, hay una cantidad de picos altísimos que hacen las delicias de los montañeros. El río Sil, por donde pasa, los pueblecitos, precioso. Y me da mucha pena que nadie conozca esa zona y que sí, se defienda a Bavia, se defienda el Bierzo. ¿Y qué pasa con la Ciana? Cuando tiene su propio dialecto, mucho más antiguo que el gallego que dice el Bierzo, ¿sabes? Por cercanía a Galicia, nada más. Pero el chacianiego tiene una historia que se remonta ya a los celtas. Y entonces es una riqueza cultural enorme, paisajista, culinaria. Yo, la verdad, Mónica, no conozco el Valle de la Ciana, tampoco conozco Bavia. Son lugares seguramente muy bonitos, y más tratándose de esa parte de España, que ya por sí es muy bonita, pero es que hasta allí no llega el tren, y yo voy hasta donde llega el tren. Además, y esto es importante, entiendo que como son lugares muy naturales, pues estarán llenos de animales salvajes. Y yo, mira, no me siento muy cómodo. Sí sé que hay osos o lobos merodeando en las cercanías, pero a Alberto Garín sí que le gusta la naturaleza, de modo que es posible que ya conozca el Valle de la Ciana. Y si no lo conoce, pues ya está tardando en ir por allá a descubrir sus encantos, que seguro que son muchísimos. Y lo mismo aplica a todos los contraescuchas. Este año, ya sabéis, todos al Valle de la Ciana, provincia de León, que lo mismo os encontráis allá a Garín recogiendo setas para hacerse un revuelto. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Castilla y León. La fiesta de la democracia castellano-leonesa ha sido un sarao, organizado por los políticos por intereses políticos ajenos todos a los ciudadanos, en el que estos han participado con una rutina refleja pasmosa. Tras el ejercicio por parte de los ciudadanos de indicar cómo quieren que sean sus vidas y la de los demás a partir de hoy, los partidos políticos han salido reforzados o rebajados. Pero entre los reforzados, ninguno enteramente satisfecho. Los regionalistas, ya sean extractivos del presupuesto o expansivos del sistema autonómico, no pintarán nada. Vox tratará de gobernar con un partido que lo detesta y el PP tratará de no perder el gobierno bailando con un partido que detesta. En todo caso, lo llamativo de estas elecciones es que más que un mandato de los ciudadanos a los políticos, se ha ejecutado un mandato de los políticos a los ciudadanos. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Mañana también habrá contra, por supuesto, porque es jueves y los jueves hay contracrónica. Solo faltaba. Hasta mañana, amigos.